Hola, muchas gracias por la convocatoria a la Fundación Farki para formar parte de estas segundas jornadas multidisciplinarias frente al cáncer de mama. El tema que vamos a abordar en esta charla es biopsia mamaria guiada por ultrasonido. Hoy por hoy en la práctica diaria es un procedimiento de rutina y ya no es discutida las ventajas y la utilidad que tiene en el manejo de la patología mamaria. Es un procedimiento relativamente de bajo costo, sobre todo si lo comparamos con una biopsia quirúrgica, con una muy escasa morbilidad, que va a ser acompañada de una recuperación prácticamente inmediata por parte de la paciente, requiriendo cuidados mínimos postpunción. Se realiza de forma ambulatoria con una anestesia local, sin consecuencias cosméticas sobre la mama y con una eficacia en cuanto al resultado muy similar a la de una cirugía convencional. En general, el intervencionismo mamario vamos a subdividirlo en forma esquemática a la izquierda por las tres guías principales de diagnóstico que vamos a utilizar, fundamentalmente ultrasonido, mamografía y en forma mucho menos frecuente por resonancia. ¿Qué incluye el intervencionismo? Marcaciones prequirúrgicas, ya sea fundamentalmente con arpón metálico, con semillas, con isótopos, con carbón, etc. Y las punciones pueden ser punciones aspirativas con aguja fina, que vamos a obtener material citológico, o punciones histológicas, donde vamos a obtener fragmentos de tejidos tisulares con distintos tipos de agujas, tipo Trucut, agujas de corte, o Vacuum Assisted Breast Biopsy, que son los sistemas de vacío. Las marcas comerciales son el Mamoton y el Suros. En esta charla vamos a referirnos fundamentalmente al intervencionismo guiado por ecografía. Si comparamos la biopsia percutánea versus una biopsia quirúrgica, la biopsia percutánea es un método preciso, de mucho menor costo, mejor tolerado por parte de las pacientes, con consecuencias cosméticas mínimas. Como comentamos, se realiza en forma ambulatoria y con anestesia local. Las complicaciones son muy poco frecuentes, tan solo una incidencia del 0,2% de complicaciones mayores, denominamos complicaciones mayores, aquellas que van a requerir un tratamiento quirúrgico. Y por un lado va a evitar cirugías innecesarias si se llega a un diagnóstico de biopsia negativa, o si la biopsia va a ser positiva nos va a aportar información fundamental para programar una cirugía en forma más precisa. No es lo mismo hacer una resección de una patología benigna como por ejemplo un fibroadenoma que operar un carcinoma mamario, que incluso hasta podemos llegar a tener no solamente el diagnóstico histológico sino también el de los receptores hormonales. Por otro lado, si comparamos la biopsia por ultrasonido contra la biopsia percutánea estereotáxica, vamos a tener algunas ventajas a favor de la biopsia con ultrasonido. Por un lado, la posición del paciente, que va a estar en decúbito dorsal, con la mama sin compresión, en una posición más cómoda y más tolerable. Vamos a tener un control de la imagen durante todo el procedimiento en tiempo real, mientras que mamográficamente vamos a obtener solamente incidencias estáticas en determinado momento. No necesitamos el empleo de rayos X, esto es fundamentalmente más importante en mujeres jóvenes y fundamentalmente en el transcurso del embarazo. Es un método rápido y en general accesible. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué equipo vamos a necesitar? Por un lado, todo lo que sea los materiales, agujas, descartables, anestésicos, etc. El equipamiento, sea un equipo de ecografía con buena calidad diagnóstica, con transductores de alta frecuencia, y por otro lado, recursos humanos. Y acá hay una tríada constituida por el paciente, pues vamos a requerir que el paciente coopere con nosotros, un técnico radiólogo o un enfermero que nos asista durante el procedimiento y el médico. En forma esquemática, siempre que hablo de intervencionismo, me gusta dividir el procedimiento en tres etapas: la prebiopsia, la biopsia propiamente dicha y la posbiopsia. En general, la gente cuando empieza a interiorizarse acerca de la biopsia mamaria, fundamentalmente los residentes, muestran mucho entusiasmo con lo que es la biopsia propiamente dicha y lo que es la técnica en sí del procedimiento. Pero yo creo que es mucho o más importante aún la etapa previa y la etapa post-biopsia, y en general creo que en la biopsia en sí obviamente hace falta destreza manual y conocimiento, pero quizás hace falta mucho más conocimiento teórico o intelectual, por decirlo de alguna manera, en la prebiopsia y en la posbiopsia. O sea, siempre digo yo que es tan importante la parte previa y post, antes y después de ponernos y sacarnos los guantes para hacer la biopsia. Para seguir en forma esquemática el procedimiento, siempre me gusta citar este libro. Este libro está escrito por un médico con un origen medio hindú y medio inglés. Se denomina el efecto checklist, que es aplicable a cualquier procedimiento médico. Este es un médico que se desempeñaba en Inglaterra, pero que tenía mucho interés
al igual que yo, por todo lo que sea la aviación y la carrera espacial y demás. Y ustedes saben que en esos ámbitos la seguridad ocupa un rol primordial y se chequean listas de comprobaciones para evitar cualquier tipo de error. Y yo creo que en el procedimiento intervencionista viene muy bien guiarse por listas de comprobación. Cuando son nuevos, para no olvidarse ningún paso, y cuando ya tienen cierta experiencia, porque muchas veces esa confianza nos facilita o nos promueve la ocurrencia de algún error. Así que es muy bueno armarse una lista de pasos a seguir durante todo el procedimiento. Y aparte es una forma más prolija para en este caso hacer una presentación. ¿Qué tenemos que hacer en la etapa de prebiopsia? Por un lado hay que revisar los exámenes previos. Muchas veces los estudios no fueron realizados por el mismo que va a hacer la biopsia, entonces esos estudios deben ser revisados cuando vamos a hacer una biopsia. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no con indicación, si la vía es la correcta. Muchas veces nos pasa que piden una biopsia bajo ecografía, en realidad conviene hacerla por estereotaxia o viceversa. Y es muy alta, en algunos casos llegamos a tener hasta casi el 27% de prescripciones incorrectas, o porque está mal prescripta, porque no es la metodología, o porque deberían ser más de un blanco y no lo especifica, o cuando hay distintos blancos y no especifica cuál quiere. Eso tiene una importancia legal muy importante. O sea, si una paciente es portadora de 4 nódulos, por ejemplo, 2 en cada mama, yo quiero saber cuál quiere el médico que uno biopsie para no tener ningún tipo de problema ulterior diciendo vos no biopsiaste tal nódulo cuando en realidad yo te pedí el otro. Bueno, o sea, son todas cosas que tienen que ser correctamente documentadas. Muchas veces vamos a necesitar algún examen adicional antes de hacer la biopsia. Tenemos que ver si es factible o no técnicamente. Solemos solicitar un coagulograma para descartar alguna complicación ligada a un trastorno de coagulación. Le hacemos firmar un consentimiento a la paciente, por una cuestión legal también. Vamos a planificar en forma mental qué tipo de procedimiento vamos a hacer. Hay que darle información a la paciente en forma escrita y en forma verbal acerca de cuáles serían los pasos a seguir y cuáles son las potenciales complicaciones y en qué consiste el procedimiento. Y obviamente tenemos que tener la disponibilidad y la accesibilidad a todo el material disponible para completar el procedimiento y para manejar cualquier potencial complicación. Muchas veces tenemos que manejarnos con comorbilidades, o sea que este paciente traiga algún trastorno que complejice la biopsia en sí. Un trastorno muy común que hay que saber manejar es la ansiedad de la paciente. Trastornos osteoarticulares o de la movilidad de la paciente que impidan a la paciente cooperar con nosotros durante el procedimiento. Que la paciente tenga algún tipo de coagulopatía o que esté anticoagulada, con lo cual deberíamos hacer una interconsulta con hematología o con quien prescribió, quien maneja a esa paciente para evaluar la posibilidad de discontinuar el tratamiento o que la paciente llegue a las mejores condiciones al procedimiento. O alergias a algunos de los antisépticos o anestésicos a utilizar. Es muy importante lograr una posición cómoda y tolerable para la paciente durante todo el procedimiento y permanentemente estar comunicada con la paciente, distenderla y tratar siempre que la paciente no vea el procedimiento y no vea tampoco el instrumental. ¿Por qué? Porque la complicación más frecuente que tenemos es la reacción vagal y muchas veces la reacción vagal es desencadenada por estímulos visuales. Entonces, siempre que podamos, que la paciente esté mirando hacia un lado distinto al cual nosotros estamos accediendo, en el cual tenemos el material, no hacer comentarios que a la paciente le pueden generar ansiedad, obviamente ir informándole acerca de lo que estamos haciendo, pero sin detalles que a la paciente le pueda llegar a disparar algún episodio de ansiedad o alguna reacción vagal. Todo el tiempo informándole. El contacto físico de la técnica muchas veces es importante, o sea, la mano en el hombro, tenerle la mano, o sea, que la paciente tenga algún grado de contacto la suele relajar mucho. Y siempre tener en cuenta algo básico, que nosotros a lo mejor hacemos muchísimas biopsias por día bajo ecografía, pero para la paciente probablemente sea la primera y última biopsia y que para la paciente eso no es rutina y la angustia que tiene y el temor que tiene tenemos que nosotros ponernos en su lugar. Y también tener en cuenta que si tenemos una comunicación buena, fluida y cálida con esa paciente, vamos a evitar conflictos futuros en el caso de que surja alguna complicación. Tener en cuenta también que con un porcentaje variable los procedimientos pueden llegar a ser cancelados. No tanto bajo ecografía, pero sí más bajo estereotaxia y fundamentalmente por resonancia. O sea, no todo lo que se pide punzar es técnicamente accesible. En algunos casos, fundamentalmente en estereotaxia, hacemos una simulación previa, que le denominamos simulacro, para ver si técnicamente es viable. ¿Cuáles son las causas más comunes de cancelación de procedimientos? Que la mama sea extremadamente delgada y el blanco muy profundo, o rodeado de un parénquima extremadamente denso que no nos llegue llegar al punto deseado con
con certeza, intolerancia por parte del paciente o falta de cooperación, eso por ecografía puede ser una de las principales causas, o que el blanco no sea reconocido. Muchas veces nos pasa que la paciente viene derivada de otro centro con una descripción de algún hallazgo que no terminamos encontrando, que haya sido un islote graso. Muchas veces eso nos pasa, o un block que nosotros no podamos reproducir, y que en esos casos es una situación bastante incómoda, porque la paciente viene planificando una biopsia, alguien le dijo que tiene una imagen a biopsiar, y realmente enfrentarle a esa paciente diciéndole que no tiene nada para biopsiar, muchas veces es un poco problemático, y muchas veces nos lleva más tiempo explicarle eso a la paciente, a la familia de la paciente y al médico derivante que concretar una punción. Y obviamente la no cooperación por parte de la paciente, o sea, es un procedimiento delicado que necesitamos que la paciente coopere con nosotros. Si la paciente no está en condiciones de hacerlo, realmente es una causa de contraindicación. ¿Qué pasa cuando se cancela el procedimiento? Bueno, depende mucho del grado de sospecha de la lesión. Puede intentarse bajo otra modalidad, puede planificarse directamente un diagnóstico quirúrgico, o si la imagen no es concluyente o fue vista en un procedimiento previo y nosotros no lo vemos, lo solemos controlar en 6 meses. Muchas veces lo que hacemos es, en el caso de no visualizar una imagen, llamamos a algún compañero como para que este compañero también intente buscarlo, fundamentalmente para transmitirle tranquilidad a la paciente y decirle: somos 2 profesionales los que estamos intentando buscar la lesión y ninguno la encuentra. Siguiendo con el checklist, otra cosa que vamos a decir acerca del checklist es que, como en aviación, muchas veces lo importante es hacer una doble lectura, un doble chequeo, o sea, que sea el tecnólogo, la enfermera y nosotros como médicos a cargo del procedimiento los que chequeemos en forma doble todo, y en esa forma evitar la ocurrencia de errores. Dijimos, vamos a chequear el coagulograma, en el caso que sea necesario suspender anticoagulantes orales o aspirina, vamos a hacerle firmar un consentimiento informado a la paciente, vamos a seleccionar el plano de abordaje, vamos a tener todo el material preparado, incluso algunos de repuesto, por decirlo de alguna manera, por si se contaminan, por si se cae, por si se rompe. O sea, tenemos que tener todo el material en la sala que hacemos el procedimiento. No puede ser que, por ejemplo, se caiga una aguja al piso y tengamos que ir a otro piso a buscar otra aguja de repuesto. O sea, en la sala donde se hacen los procedimientos deberíamos contar con procedimientos, con todo el material para poder concretarlo. Vamos a seleccionar el blanco, lo vamos a documentar en una imagen con el rótulo correspondiente, o sea, si es una imagen nodularia, no la 9 de mama derecha, exacto, la topografía donde está, las medidas, etcétera, etcétera. Vamos a realizar antisepsia cutánea con DG6, Pervinox, alcohol. Vamos a realizar en general una anestesia superficial con silocaína y una profunda con silocaína y epinefrina. Hacemos una pequeña incisión con una hoja de bisturí. Vamos a introducir la aguja hasta un punto muy próximo al blanco y vamos a obtener imágenes pre-fire, o sea, antes de disparar la aguja. Luego vamos a hacer la toma, el disparo, vamos a obtener imágenes post-fire. Vamos a sacar la muestra, vamos a evaluar cómo quedó el blanco post-punción. En el caso que sea necesario, vamos a controlar los especímenes. Y los especímenes en general los vamos evaluando en forma macroscópica a medida que lo vamos volcando al frasco con formol para ver si flotan, lo cual indica en general una naturaleza más grasa, más adiposa y en general tejido no de jerarquía. Si estamos punzando un nódulo de alta sospecha pero pequeño y sacamos todo material amarillento que flota, lo más factible es que estemos sacando material grasa. Si ese tejido es más blanquecino y cuando lo ponemos en el frasco va hacia la parte de declive, se hunde, eso nos indica más de que sea un componente más celular y más representativo. Vamos a ir evaluando si ese material es suficiente o insuficiente. En el caso que sea necesario o que se solicite, vamos a colocar un clip post procedimiento intralesional. Vamos a dejar documentado las distintas fases del procedimiento. Arriba a la izquierda la localización del blanco, medido, diciendo en qué topografía está. Arriba a la derecha la imagen pre-fire, donde se ve la aguja próximo al contorno izquierdo del nódulo. En la imagen central la imagen post-fire, donde se ve la aguja atravesando la completa longitud del eje mayor del nódulo. Vamos a rotar el traductor 90 grados para ver una imagen transversal y chequear que realmente la aguja esté dentro del nódulo, porque si no podemos estar viendo una especie de lo que sería volumen parcial, o sea, la aguja en íntimo contacto con un margen pero no dentro del nódulo. Y muchas veces lo que logramos es lo que se ve abajo a la derecha, una imagen post biopsia donde se ve el trayecto, la huella de la aguja que dejó dentro del nódulo al retirarla, lo cual nos está dejando documentado que realmente traspasamos el nódulo. Después de hacer las tomas necesarias, vamos a hacer compresión de la mama para evitar la formación de hematomas. Le vamos a dar a la paciente
indicaciones de control y de cuidados y de higiene post procedimiento. Las muestras van a ser remitidas en un frasco rotulado y remitiéndole al patólogo información acerca de qué biopsiamos, si fue un nódulo, en qué topografía estaba, las medidas, el grado de sospecha, los antecedentes familiares, si por ejemplo la paciente tiene una resonancia de alta sospecha, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que hacemos, por lo menos yo, es, además de mandar una información técnica para que quede constancia en el informe, hacer un comentario más informal, pero si se quiere un poco más pronóstico acerca de nuestra perspectiva o de nuestro pronóstico acerca de eso. O sea, puedo poner, me parece que es un fibroadenoma, imagen de alta sospecha, puede ser un papiloma, etcétera. O sea, algo más coloquial, más jugado, no para que quede constancia en el informe, sino para darle al patólogo un poco más de información acerca de nuestro parecer a través de las distintas técnicas de imágenes, si es que la paciente fue evaluada por más de un método. Y obviamente vamos a esperar el resultado anatomopatológico y vamos a hacer lo que se denomina conciliación radiopatológica. O sea, esa imagen es coincidente con lo que nos informa la anatomía patológica o no. Nosotros punzamos un nódulo de altísima sospecha y el patólogo nos informa tejido normal, evidentemente hay algo que no cierra, ¿no es cierto? Puede ser que nosotros hayamos fracasado a la hora de tomar la muestra, que haya sido una lesión benigna, que haya simulado algo de alta sospecha, que haya sido un proceso, no sé, un error de patología, etcétera, etcétera. O sea, puede haber errores en distintas fases y obviamente si no cierra, el procedimiento se da por finalizado de parte nuestra y se firma el informe. Y si no nos cierra y que nos queda alguna duda, hablaremos con el patólogo para ver si hace falta hacer niveles, si es que puede obtener mayor información del material, o vamos a contemplar la posibilidad de hacer una rebiopsia, ver si esa biopsia debe ser repetida. Si es muy difícil técnicamente y sospechamos de que fue un fracaso de la biopsia por dificultad técnica, quizá directamente planteemos un tratamiento y un diagnóstico quirúrgico, vamos a hablar con el médico derivante, pero lo que no tenemos que hacer es desligarnos de la responsabilidad nuestra, porque no hay nadie mejor que nosotros que hicimos el procedimiento para saber si esa biopsia fue o no representativa. Y acá entra una palabra que es central y crucial a la hora de hacer intervencionismo mamario, que es la de autocrítica. O sea, nadie sabe mejor que el que hizo esa punción si esa punción es representativa o no. Un párrafo para lo que es la citología o punción aspirativa con aguja fina. En general, siempre que se pueda, lo mejor es hacer biopsia histológica con aguja gruesa o aguja de corte. Pero en algunas indicaciones la punción aspirativa con aguja fina tiene un rol que es importante. Uno es en el manejo de los quistes sintomáticos. Son aquellas estructuras quísticas de mucho volumen o con una complicación inflamatoria que a la paciente le genere molestia o dolor y que uno las va a punzar no con fines diagnósticos, sino con fines de aliviar ese dolor. En ese caso, obviamente, se hace una punción aspirativa con aguja fina. En axila muchas veces, porque es una región anatómica un poco más sensible por los vasos axilares o por estructuras nerviosas, por todo lo que es el plexo braquial, muchas veces preferimos hacer una punción aspirativa con una aguja fina. Y siempre que hagamos aguja fina con fines diagnósticos en axila o en mama, siempre es importante tener un citólogo y entrenado en la sala para que en ese momento nos diga si el material es representativo o no y si tenemos que obtener mayor número de muestras. Y otras veces cuando la lesión es muy profunda, es muy difícil de llegar o por ejemplo está en íntimo contacto con un implante, en ese caso vamos a recurrir a una punción aspirativa con aguja fina y no a una aguja gruesa. Pero en general, salvo en axila o en quistes sintomáticos, siempre sería la segunda opción, el plan B. Es bajo el índice de complicaciones con aguja fina. Sí hay que tener recaudo en lesiones intraquísticas, por ejemplo, si hay un carcinoma o un papiloma intraquístico, porque una punción puede llegar a provocar que se evacúe en forma completa el quiste, que es lo que permitía ver la lesión intraquística. Entonces, en esos casos, siempre tenemos que estar atentos a dejar un reparo, un clip dentro de la lesión para no perder el reparo anatómico. Y siempre, obviamente, recordar que en general la punción aspirativa con aguja fina tiene una menor sensibilidad y especificidad que la histología. Este es un ejemplo, una paciente de 31 años con molestia en el cuadrante supraexterno de mama izquierda, tenía una lesión extensa en resonancia y una adenopatía de alta sospecha. Bueno, el ganglio se lo punzó con una aguja fina y la lesión mamaria con una aguja gruesa. ¿Qué dicen los trabajos acerca del rendimiento? Un poco de estadística acerca de la punción con aguja gruesa
guiada por ultrasonido. Bueno, una sensibilidad muy alta, 96.5%. Los falsos negativos alrededor del 3.5%. En este trabajo el número de muestras por blanco fue de 2.21, en general bajo, en general se recomienda más, ya lo vamos a ver más adelante. Remarca la importancia, como vimos en esa secuencia de 5 imágenes, de reconocer la aguja dentro de la lesión post-fire. En este artículo no encontraron mucha relación entre el número de muestras y el tamaño de la lesión, y en general los falsos negativos fueron asociados más que nada a carcinomas de tipo tubular. ¿Qué pasa con el número de muestras? O sea, ¿cuántas muestras tenemos que obtener para que esa biopsia sea realmente representativa? Acá no se puede decir que el número tiene que ser tal. Depende mucho de distintos factores. Por un lado, el tamaño de la lesión. Si la lesión es muy grande, es factible que la necesidad de obtener mayor número de muestras sea menor, porque en general debería ser más representativa la muestra. Pero por ahí la lesión es grande, pero es muy difícil de acceder por X causa, porque la mama sea muy densa, porque haya un implante, porque sea profundo. O muchas veces hay lesiones grandes con mucha necrosis que podemos sacar muchos cilindros, pero poco productivo desde el punto de vista de la información. Y por otro lado hay lesiones muy chicas que a lo mejor tenemos un rendimiento por ser muy certeros los diagnósticos de cada punción, y a lo mejor con 2 cilindros tenemos toda la información necesaria tanto desde el punto de vista histológico como receptores. Este es un artículo muy interesante, se hizo en Miami, no es nuevo, pero que veía cuál era la concordancia quirúrgica con la biopsia percutánea dependiendo del número de especímenes. Y en general, con un tercer espécimen obtenían aproximadamente un 96% de coincidencia, y con 4 un 100% de coincidencias. Este es otro artículo que me parece que un poco redondea este concepto, es de Usovia, acerca de las líneas, las guías de biopsia e intervencionismo mamario, donde dicen que en general no sería apropiado ni ser tan dogmático acerca de qué número de especímenes se requiere cuando se hace core biopsy por empleo de ecografía. Pero en general preferimos no bajar de 4. Hay muchas veces que por sangrado, por intolerancia o porque el blanco deje de verse por hematoma o por la misma infiltración de la anestesia, obtenemos menos. ¿Cuál es el tamaño de la lesión mínimo para biopsiar? O sea, no existe mínimo tamaño. Mientras que nosotros lo biopsiemos, no existe ningún tipo de problema. Fíjense, esta imagen se ve por tomosíntesis, por resonancia. Es muy chiquitita, medía 4 y pico, menos de 5 milímetros, pero se puede hacer una biopsia. En general, cuanto más chica sea la lesión, una aguja más gruesa vamos a ir a buscar, y en general tratamos de siempre dejar un reparo, un clip post biopsia, porque muchas veces por el mismo cambio de la biopsia incluso se puede llegar a perder la imagen, o incluso a lo mejor hasta la podemos llegar a sacar en forma completa. ¿Qué pasa con los sistemas de vacío? En general es muy baja la utilización de sistemas de vacío bajo guía de ultrasonido. Obviamente el rendimiento estadístico y la sensibilidad y la incidencia de subestimación con respecto al diagnóstico histológico definitivo quirúrgico es menor, pero los costos son muy altísimos por el descartable. O sea, la aguja del sistema de vacío es carísimo con respecto a los sistemas de corte, entonces solamente lo usamos para casos muy puntuales. Yo diría que en nuestro medio es una rareza. ¿Cuáles serían las indicaciones? En general, blancos sumamente pequeños cuando hay sospecha de papiloma solitario, quistes complejos que tengan una lesión elevada intraquística, cuando exista previamente una biopsia con aguja 14 Goyo, o sea, con sistema de Trucut no concluyente. En algunos casos puntuales donde vamos a ver calcificaciones que tienen traducción, a veces las calcificaciones las vemos por ultrasonido y no pueden ser biopsiadas por X causas por mamografía, vamos a ir a biopsiarlas por sistema de vacío y guía mamográfica. Algunos lo proponen como manejo de nódulos de aspecto benigno como alternativa a la cirugía, por ejemplo, el fibroadenoma. Como dije, la gran limitante acá es el costo. Acá vemos algunos ejemplos. Arriba a la izquierda un surus hecho sobre un fibroadenoma, abajo a la derecha un papiloma intraquístico o calcificaciones, donde en este caso es una mama muy densa, muy compleja, la biopsiamos con vacío y bajo guía ecográfica, y obviamente acá también hacemos el control de los especímenes como se ven en la imagen superior derecha, con las calcificaciones que constatan que sacamos material representativo. ¿Cuál es la mejor vía? Si la ecografía o la mamografía. Es discutible, depende de cada caso. Antes todo lo que sea calcificaciones se hacía bajo guía estereotáxica, y todo lo que sea imagen nodular por ecografía. Y todo lo que se veía por ecografía se punzaba por eco. Ahora hay que ver también cómo lo veo mejor. ¿La imagen esa es más representativa, tiene más identidad por eco o por mamo? Eso lo vamos a tener que contemplar.
Y por otro lado, también muchas veces si la lesión es muy sutil o muy pequeña, la misma infiltración de la anestesia o un pequeño sangrado puede ser que se oculte eso en mamografía, entonces por ahí lo vamos a ir a buscar por ultrasonido. Por otro lado, como la punción estereotáxica en el módulo incluye el uso de biopsias por vacío, muchas imágenes, por más que las veamos por ecografía, si son muy chiquititas y tienen repercusión mamográfica, por ahí la vamos a biopsiar por mamografía, porque bajo mamografía nos permite usar una aguja más gruesa por la burocracia económica. Y obviamente siempre hacer una profunda conciliación radiopatológica. Acá vemos el manejo de especímenes de sistemas de vacío. Obviamente la cantidad de material que se saca es muchísimo mayor con sistema de vacío. Fíjense abajo a la izquierda, especímenes de una aguja 11 gauge de Suros, promedio el peso 94 miligramos. Y a la derecha, especímenes de aguja 14 gauge, promedio 18 miligramos. O sea, prácticamente la quinta parte por especímenes. Es mucho menor la cantidad de material. Por otro lado, la información que brindan los sistemas de vacío desde el punto de vista arquitectural para el patólogo va a ser siempre superior. Y así podemos hacer diagnóstico de adenosis, fibroadenomas, lesiones in situ o carcinoma lobular invasor. ¿A qué denominamos falso negativo? Es cuando en el mismo cuadrante donde se hizo una biopsia y en la misma mama donde se hizo una biopsia, 2 años después de ese procedimiento, se diagnosticó un carcinoma o una lesión mamaria maligna. Obviamente esto tiene que ser diferenciado de lo que es la subestimación, que es la discrepancia entre la anatomía patológica de un procedimiento intervencionista percutáneo de la anatomía patológica quirúrgica. La incidencia es variable dependiendo de los trabajos, entre 1.4 y 3.5%. ¿A qué se va a asociar los falsos negativos? Al número de especímenes. Obviamente, si con cada biopsia obtenemos un solo espécimen, vamos a tener más incidencia de falsos negativos que si con cada biopsia obtenemos 5. Por eso la importancia siempre de documentar la aguja en el blanco, por si llegamos a tener un falso negativo, decir, no, mira, yo hice el procedimiento y acá la aguja se ve claramente en el blanco. También va a estar supeditado al calibre y al sistema de aguja. Obviamente, la incidencia de falsos negativos va a ser mayor con sistemas de aguja TrueCut y menor calibre, mientras que va a ser menor incidencia de falsos negativos si usamos sistema de vacío o agujas más gruesas. Los falsos negativos suelen vincularse a blancos mal definidos, de escasa identidad, muchas veces con presencia de sombra por la misma aguja dentro de la lesión, o por cambios intraprocedimiento, como ya dije antes, por infiltración por anestesia o por sangrado, que pueden llegar a ocultar ese blanco, o por algún error a la hora de conciliar, por ejemplo, una imagen sospechosa mamográfica, la vamos a buscar por ecografía, reconocemos una imagen, la biopsiamos, viene bien, pero en realidad esa imagen que vimos por ecografía no era la responsable de la imagen mamográfica. Por eso es muy importante saber integrar en forma sólida los distintos métodos diagnósticos. Obviamente tiene mucho que ver la experiencia del operador a la hora de hacer un procedimiento, y es muy importante que estos operadores tengan correlación entre los distintos métodos de imagen y que sepan ver cómo se ve la misma imagen por mamografía, por ecografía, por resonancia, etc. Y obviamente que también hagan una correlación con la histología, y como dije antes, la importancia de la autocrítica y saber reconocer si estuvimos o no en el blanco. Nunca me voy a olvidar, medicina legal, hablando, un tema que nada que ver, pero sobre la perforación uterina en un legrado. Y me acuerdo que decía que lo grave no era perforar el útero, sino que lo grave era perforarlo y desconocer que ese útero había sido perforado. Lo mismo pasa con un falso negativo en una biopsia intervencionista bajo ecografía o bajo cualquier modalidad. O sea, yo puedo, entre comillas, errarle al blanco y que la biopsia no sea representativa y que la conciliación radiopatológica no me cierre. Puede pasar, está dentro de las generales de la ley. Pero lo grave es que yo no me dé cuenta de que esa punción no sea representativa y que a la paciente le dé una falsa tranquilidad diciéndole que esa biopsia fue negativa. O sea, lo importante es saber reconocerla, ser autocrítico y decir, no, esto no me cierra, vamos a rebiopsiarla o que la paciente vaya a quirófano. Este es un ejemplo de error en la conciliación. El ejemplo de arriba no es nuevo, pero sirve. Ve ese nódulo en el círculo rojo. Se lo vio ecográficamente en hora 9, se lo biopsió, fue negativo, pero fíjense que se le hizo un nuevo control al otro año y la imagen mamográfica no nos gustó, se reevaluó y nos dimos cuenta de que ese nodulito no era el que había sido biopsiado en hora 9, sino que el verdadero responsable estaba en hora 6 y que no había sido en realidad biopsiado originalmente. Esta era la imagen en hora 9, que en realidad era una ectasia ductal con un molde, contenido denso intraducto. Esto se biopsió y obviamente fue negativo, pero si vamos a hora 6, ahí sí estaba el responsable, un nódulo con márgenes angulados, halo perinodular, y abajo a la derecha vemos la biopsia de lo que realmente debería haberse biopsiado en forma inicial.
Otro ejemplo de una imagen muy sutil, vista por resonancia, un área de realce no nodular, que había sido informada con una ecografía previa y una mamografía previa negativa en una paciente con antecedentes de un carcinoma ductal in situ operado hacía 2 años. Se le hizo un second look ecográfico y en proyección del área de interés, donde estaba esa área de realce no nodular, vimos esa imagen hipoecoica mal definida, hacia hora 11 de mama izquierda, se biopsió y fue otro carcinoma ductal in situ. Hablábamos de complicaciones, dijimos que eran poco frecuentes y en general poco serias. Dijimos que la incidencia de 0.2% en esta serie casi sobre 3.800 biopsias. Decíamos que las complicaciones mayores son aquellas que requieren tratamiento quirúrgico. La más frecuente, que no tiene ningún tipo de repercusión en la salud de la paciente, es la reacción vagal, o sea, la paciente se desmaya, se hipotensa. La infección es sumamente infrecuente, acá no hay mucosa, no hace falta cobertura antibiótica, es realmente muy poca la incidencia que hay de complicación infecciosa. Obviamente sí podemos tener hematomas o sangrados como complicación, que rara vez va a requerir un tratamiento quirúrgico. Está descrito el neumotórax, por eso siempre el control permanente en tiempo real de la aguja y siempre entrando lo más paralelo al transductor y no en forma vertical. También está descrita la siembra por el trayecto, que es una rareza, en general es una fantasía que muchas veces la paciente traslada, pero que en los fines prácticos, como vamos a ver, es muy poco frecuente. Y otras complicaciones menos frecuentes, como puede ser un pseudoneurisma o una fístula láctea en el caso de punzar una mama en plena lactancia. Este es un estudio del Anderson donde habla acerca de la incidencia de la siembra a través del trayecto de la punción. Es una complicación muy poco frecuente que se reduce con el uso de sistemas coaxiales. Acá vemos algunos ejemplos de siembras. Me detengo mínimamente a hablar de lesiones de alto riesgo, que estas incluyen en general la atipia epitelar plana, hiperplasia ductal atípica, cicatriz irradiada, el espectro de las lesiones papilares, neoplasia lobular, lesiones tipo mucosele. Estas lesiones son las denominadas B3 del score de Ellis. Cuando digo B3 no hablo de BIRAT 3, sino de una clasificación anatomopatológica, que son las denominadas lesiones de alto riesgo, en algunos casos precursoras, que pueden estar asociadas a un potencial de subestimación más o menos importante y que por tal motivo requieren una evaluación muy particular, multidisciplinaria y aplicada a cada paciente en particular. Acerca del futuro, tengan en cuenta que hay muchas líneas de investigación acerca de estos sistemas de ablación para hacer resecciones semiquirúrgicas a través de guías percutáneas que podrían hacer tratamiento prácticamente definitivo de lesiones pequeñas, pero obviamente correctamente seleccionadas. Para ir terminando, vamos a ir revisando algunos de los conceptos vertidos. Obviamente las ventajas probadas de la biopsia percutánea sobre la biopsia quirúrgica, la superioridad que tienen los sistemas de vacío sobre las agujas de nuestro corte, pero recordar que en nuestro medio todo lo que sea visible por ultrasonido en general se va a abordar con una biopsia guiada con ultrasonido y agujas de corte, casi siempre aguja 14 gauge. Las clasificaciones en general con biopsia estereotáxica con sistema de vacío y cuál es el nicho que va a ocupar el vacío en ecografía, casos muy puntuales y correctamente seleccionados. La biopsia por ultrasonido es un método muy bien tolerado por parte del paciente, con complicaciones poco frecuentes, poco serias, siendo muy importante la correlación radiopatológica, o sea, entre la histología y la imagen. Debemos manejar en forma correcta las lesiones de alto riesgo, en forma multimodal, o sea, con distintas metodologías diagnósticas y multidisciplinarias, con ginecólogos, oncólogos, mastólogos, anatomopatólogos, etcétera, etcétera. El concepto de autocrítica, lo vuelvo a recalcar, el manejo interdisciplinario, ya lo dijimos, y como dije en un momento, tengan en cuenta que la biopsia mamaria no solamente es con los guantes puestos, sino la fase previa y la fase post. Invito a todos a acercarse a la información que brindamos en la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria, CIBIM, en la página web, en el Facebook o en el Instagram. Los que quieran sumarse serán más que bienvenidos. Nuevamente agradezco la invitación y quedo a disposición de cualquier duda que pueda surgir en este mail para evacuar cualquier tipo de pregunta o si quedó algo en forma poco concreta dicha en esta charla. Muchas gracias y a disposición.